Hola, buenos días y buenas tardes. Soy Sergio Calderón y en nombre de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, tengo el agrado de darles a todos la bienvenida a este nuevo evento que estamos organizando y cuya temática será la ductilidad ante las nuevas tendencias en gestión de personas, o, como bien pusimos en cuanto a una frase que represente esta temática, cómo no quedarse afuera y el riesgo de quedarse afuera. El debate o el evento se va a componer de dos grandes partes. Una primera parte que será una exposición a cargo de la empresa RAGMI, que será la que nutra el debate posterior que haremos, y que estoy convencido que será muy jugoso por la calidad y el prestigio de los panelistas que nos acompañan hoy día. Así que vamos ya a la presentación de quien será nuestro expositor en esta primera parte, aclarándoles que, por supuesto, damos la bienvenida a todas aquellas preguntas que puedan llegar a tener, para lo cual los invitamos a que utilicen la plataforma en la parte de preguntas para, a medida que vayan surgiendo temas o consultas e inquietudes, que las puedan canalizar a través de la plataforma. Trataremos de consolidarlas y al finalizar vamos a tratar de contestarlas a todas. Pues bien, les comentaba, la primera parte será una exposición a cargo de la empresa RAGMI, más precisamente de Felipe Cuadra. Felipe es gerente de nuevos negocios y cofundador de la empresa RAGMI. Fue director de Arlema y se desempeñó en consultoría en EBM Consulting y NID Consultores dentro de su vasta trayectoria y experiencia profesional. Felipe es psicólogo de la Universidad Católica y es Master of Science en el University College London, de la University of London, y posee experiencia docente en la Universidad Andrés Bello de Chile. Es un gusto, Felipe, que estés con nosotros acompañándonos y somos todo oídos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, cierto? Perfecto. Ya, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Bueno, como lo primero es que quiero agradecerle a la DCH por esta oportunidad. A nosotros nos gusta muchísimo poder interactuar y poder presentar las cosas que hemos ido descubriendo. Nosotros tenemos el privilegio de poder trabajar con algo así como 250 organizaciones latinoamericanas que nos dan una amplitud de mirada interesante y que nos permiten levantar algunos temas entretenidos, desafiantes, un poquito antes de que partan. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Esta exposición va a ser bastante cortita y bastante centrada en algunos datos interesantes, pero antes de partir me gustaría contarles un poco quién soy yo y de dónde vengo y por cómo obtuvimos esta información que queremos compartir con ustedes. Mi nombre es Felipe Cuadra, soy uno de los cofundadores de RAGMI, soy psicólogo organizacional y me he dedicado los últimos 12 años a estudiar el comportamiento de las personas en las organizaciones y fundamentalmente cómo las distintas organizaciones van adoptando distintas prácticas atendiendo a la estrategia y los cambios contingentes que están viendo. RAGMI, la empresa a la que yo pertenezco y que cofundé, es una empresa de software. Somos una plataforma líder en gestión de personas en Latinoamérica. Tenemos el privilegio de trabajar en más de 8 países en Latinoamérica con 250 clientes de todos los rubros, desde el transporte, la construcción, la salud, y por tanto tenemos también el privilegio de tener una perspectiva interesante respecto de las cosas que están pasando, y tenemos una perspectiva muy cuantitativa y muy basada en datos y en evidencia. Entonces, lo que quiero mostrarles el día de hoy, de forma muy corta, son los resultados de un estudio que nosotros realizamos durante este semestre, donde participaron más de 800 líderes de gestión de personas de distintos países de Latinoamérica, de todas las industrias, y que estaba centrado fundamentalmente en el contexto y en la contingencia que estamos viviendo actualmente. Nosotros creemos que el contexto de la pandemia del coronavirus y todos los temas políticos, económicos y sanitarios que estamos viviendo hoy en día vinieron a acelerar un cambio que se venía gestando hace tiempo y
y de cierta forma cortaron el futuro, lo trajeron al presente. Hace tiempo que venimos hablando de transformación digital, hace tiempo que venimos hablando de digitalización de negocios tradicionales. El ejemplo más claro acá es que antes yo salía a la calle y pedía un taxi, hoy en día yo puedo tomar un Uber sin salir de mi casa. Hay un montón de negocios que se están viendo tensionados y transformados por la nueva tecnología y por los nuevos modelos de servicio. Y nuestra primera lectura respecto a esto es que la pandemia y las contingencias vinieron a acelerar estos cambios. Habían muchas organizaciones que estaban, por ejemplo, pensando en implementar algún nivel de software telemático para poder tener reuniones o para poder tener videoconferencias como las que estamos teniendo hoy en día, pero sin embargo le ponían a esto un horizonte de 5 años, 10 años, para poder llegar a un porcentaje significativo de personas que estuvieran utilizándola, y de repente nos cayó la pandemia, muchos de los países de Latinoamérica caímos también en situaciones de excepción, como cuarentenas totales, etcétera, y lo que nosotros pensamos que se iba a demorar 5 o 6 años, lo tuvimos que implementar en 5 o 6 días. Nosotros hemos sido testigos de eso y estamos muy contentos también de poder reportarles que nuestros datos indican que esa transición ha sido bastante exitosa, a pesar de todas las dificultades que esto conlleva. Y es un poco el espíritu del estudio que les voy a mostrar, poder explorar cuáles son estas tendencias, pero fundamentalmente a llamar la atención a cómo esta adaptación tan forzosa, tan difícil que tuvimos que hacer, está abriendo grandes oportunidades y grandes potencialidades en términos de diferenciación estratégica en el mercado del talento y en el mercado en general. Entonces vamos a recorrer algunos de estos cambios, vamos a explicar algunos datos interesantes y al final nos vamos a centrar en las oportunidades y en los riesgos que estos cambios conllevan, y la idea es que podamos orientar el debate en esa dirección. Entonces, vamos a los datos. Nosotros tuvimos 815 líderes que participaron en nuestro estudio. A todos ellos los entrevistamos a partir de un sistema de encuestas. Publicamos un reporte que ustedes van a poder acceder, que les vamos a hacer disponible, que tiene mucho más datos de lo que les voy a mostrar ahora. Pero lo primero que quiero mostrarles es que tuvimos algo bien parejo en términos de participación de casi todos los sectores que nos interesaba ver. Y este estudio estuvo centrado principalmente en la contingencia del teletrabajo. Entonces, el primer dato que nosotros levantamos, que es muy interesante, es que antes de la pandemia nosotros detectábamos que había más o menos un 7% de organizaciones que tenían algún nivel de teletrabajo implementado. Como ven en este gráfico, antes de la pandemia, la gran mayoría de las organizaciones no tenía algún nivel significativo de teletrabajo, menos del 20% de la gente lo había implementado. En el lapso de 60 días, esto pasó de 7% al 63% de las empresas que dicen que más del 60% de sus personas están teletrabajando, o sea que son empresas que hoy día son distribuidas. Y este cambio en este ritmo es algo que nunca se había visto en la historia de la humanidad en términos de nuestra manera de trabajar. O sea, la manera de trabajar de nuestros antepasados neolíticos no era tan distinta a la manera de trabajar que teníamos nosotros hace 9, 10 meses atrás, y esto cambió, y cambió en muy poco tiempo. Entonces, hay un giro de timón tremendo, había un potencial increíble de adaptación que se utilizó, que no conocíamos, y hoy en día podemos reportarles que hay un número muy significativo de organizaciones donde más del 80% de las personas están teletrabajando. Si se acuerdan de la slide anterior, teníamos personas que estaban en rubros como la pesca, como el transporte, donde es difícil teletrabajar. Aún así, estos reportan que hay parte significativa de su fuerza laboral que está teletrabajando. Esto, a nosotros nos gusta partir un poco los datos, y vimos que la tendencia se mantiene tanto en empresas pequeñas, medianas como grandes. O sea, esto está pasando a nivel transversal. No son solamente las empresas multinacionales las que están implementando esto. Y si tú miras los datos, de hecho, las empresas pequeñas y medianas están reportando niveles de adopción del teletrabajo que son mayores a las empresas grandes. Y por otro lado, y algo que es muy interesante, cuando le preguntamos a estos líderes si tenían planes de contingencia que tuvieran involucrado algo similar a lo que había en la contingencia, el 40%, un poco menos del 40% nos dijo que sí, pero el 60% nos dijo que no. O sea, tenemos un movimiento tremendo en la forma de trabajar, que ocurrió en muy poco tiempo y en la gran mayoría de los casos sin un plan de contingencia que lo haya previsto. Entonces, primera conclusión interesante,
recursos humanos, la gestión de capital humano, tenía un potencial durmiente acá de cambio radical tremendo, que nadie había visto, que ninguna de las personas que trabajábamos conocía. Y tuvimos la oportunidad de desplegarlo en muy poco tiempo, así que esto yo creo que debe ser como una medallita que todos los que trabajamos en capital humano nos podemos prendar en el pecho de ahora en adelante. Cuando les preguntamos a estos líderes respecto a la efectividad de sus organizaciones, no a la efectividad de su trabajo cotidiano, sino su perspectiva ya desde el helicóptero, de arriba, cómo han estado las organizaciones ahora que han tenido que implementar estas prácticas, nos llevamos una grata sorpresa. El 49% de las personas que entrevistamos nos dijeron que a pesar de todos los cambios y las dificultades, el impacto había sido positivo, o sea que ahora están trabajando de forma más efectiva que antes de implementar estos cambios. El 30% nos dijo que estaba en un ámbito más o menos igual y solo un 21% que había tenido un impacto significativamente negativo en sus operaciones. Entonces, sumamos a esto este potencial de cambio tremendo, esta capacidad que tuvimos de cambiar tan rápido, además, al menos en el plazo que lo estamos evaluando, que es dentro del primer año, la percepción del impacto ha sido positiva. ¿Ya? Esto lo hemos conversado a nivel macro, pero también lo hemos conversado a nivel micro, y nos hemos dado cuenta de que el impacto es positivo, no está distribuido normalmente, hay funciones dentro de sus organizaciones, donde ustedes se van a poder dar cuenta hoy en día cuando revisen la información de desempeño, cuando revisen los KPIs de cada una de esas áreas, estoy seguro que van a encontrar áreas completas que aumentaron de forma drástica su desempeño al entrar en el teletrabajo. Candidatos primero para mantener esta modalidad de trabajo en el futuro. O sea, ya probaron que a pesar de todas las dificultades y todo lo poco preparados que estábamos, ellos tenían la capacidad de hacerlo de forma remota. ¿Cuáles son las cosas que nos dicen las empresas que son las prioridades? Lo principal que nos están diciendo es el equilibrio entre la vida del trabajo, la vida laboral y el trabajo, la productividad y el bienestar. Ese es el principal punto que nos están señalando los líderes que hoy en día está en su cabeza, su principal prioridad. Cómo al irrumpir de forma tan rápida esta nueva normalidad, hay muchas cosas de las cuales perdimos un poco el control. Algunas cosas puntuales que estamos encontrando: problemas en el control de horario, exceso de reuniones, o sea, reuniones que de repente son de 2 horas, donde no se llega a ningún acuerdo particular, donde la mitad de las personas están con la cámara apagada y no dicen nada, por tanto, uno podría decir que a lo mejor ni siquiera debiesen estar en la reunión. Falta de espacio para trabajar, o sea, hubieron problemas concretos. En Chile, al menos, por ejemplo, se lanzó una ley muy temprana, la contingencia, que obligó a los empleadores a brindar espacios laborales a la gente que tenía que teletrabajar. O sea, hubo un gran movimiento de gente adquiriendo sillas ergonómicas, computadoras, conexiones a Internet, porque estas son en Chile de costo del empleador cuando tú estás teletrabajando. Incompatibilidad con las tareas del hogar. No sé si les pasó a ustedes, yo no tengo hijos, pero de mis colegas que sí tienen hijos, teletrabajar sin la guardería y sin el colegio es una cosa totalmente distinta a teletrabajar con esto. Y aumento del estrés y disminución de actividades de descanso, hemos visto cómo ha subido el consumo de alcohol, hay un montón de cosas. Entonces, esta ganancia, este movimiento no fue gratis. Y nosotros creemos que una de las cosas que nos van a empezar a pasar es que estos temas nos van a empezar a jugar, a pasar la cuenta, ¿ya? Entonces, yo creo que estamos pasando de una etapa de sobrevivencia, de asegurar la sobrevivencia del negocio, a una etapa donde tenemos que asegurar la continuidad del negocio en esta nueva normalidad. Estos elementos que estamos resaltando acá son elementos bien importantes desde nuestra función de gestión de personas para tener en mente, y donde hay buenas prácticas también de las que podemos conversar si es que tenemos tiempo para poder abordar esto. Entonces, yendo un poquito al core de lo que les quiero contar. Nosotros vemos en esta nueva normalidad, vemos riesgos, vemos cosas de las que deberíamos estar preocupados. La primera es el agotamiento de la fuerza de trabajo, ¿ya? Los niveles de estrés laboral están subiendo, hay aumento de ausentismo y de rotación voluntaria, pero también hay una posibilidad bien distinta de fuga de talento, de la cual nos vamos a referir un poco más adelante, pero
también hemos visto nosotros que a pesar de todo lo que está ocurriendo, en muchas industrias el talento se ha mantenido móvil y hay gente que se cambia de empresa, hay gente que postula otros cargos, hay empresas que se van renovando, etc. Lo otro que hemos visto es que hay empresas que han logrado posicionarse como excelentes empleadores remotos, ¿no? Esto yo creo que es uno de los cambios más relevantes que vamos a abordar cuando pase el temblor, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, imagínate que yo tengo que yo trabajo en una organización industrial, por decirte algo, en una planta química. Entonces tengo buena parte de mi staff que tiene que trabajar directamente en la maquinaria y en los procesos industriales, y otra parte del staff que no necesariamente tiene que trabajar en esos procesos de forma presencial y que perfectamente ahora, durante la pandemia, pudieron trabajar de forma remota. Cuando vuelva a la normalidad hay dos opciones. Yo voy a mantener en algún lado, en alguna medida, este trabajo remoto, o no lo voy a mantener y toda la gente vuelve a trabajar donde está. Pero como decimos popularmente, esas personas que ya probaron el fruto prohibido de trabajar en pijama, es una experiencia que nunca le vas a poder borrar de la cabeza. Si esa persona, por ejemplo, tenía un tiempo de traslado de 1 hora y media todos los días, tú al permitirle teletrabajar durante este tiempo, le devolviste 15 horas por semana, ¿no? Súper significativo. Entonces, esa persona, cuando tú le digas, oye, compadre, ahora tienes que volver a trabajar de vuelta en la planta, probablemente va a sentir una resistencia. ¿Y dónde está el riesgo acá? En que la empresa de al frente, que a lo mejor no es tan buena como tu empresa, a lo mejor no paga tanto como la tuya, quizás puede mantener esta forma de trabajo y va a generar una diferenciación muy sustantiva dentro de la vida de las personas, porque nosotros podemos tener mucha oferta, podemos subir las remuneraciones, podemos tener más beneficios, pero lo que nunca podemos entregarle de vuelta a la gente es su tiempo. Entonces, ya solo con suprimir estos tiempos de traslado, que en muchas ciudades de Latinoamérica son muy extensos, se están generando ventajas competitivas importantes en términos de marca empleadora. Hemos visto también el aumento de la demanda de ciertos sectores. Por ejemplo, en el sector donde estoy yo, que es el de la tecnología, las remuneraciones promedio han subido, no han bajado. Y la oferta ha aumentado mucho, y la demanda también. Entonces, cada vez está más dinámico. Y nosotros creemos que si las organizaciones ya no cuentan con talento que esté disponible y energizado, va a ser muy difícil que puedan continuar trabajando de la manera en que están trabajando. La tentación de volver a la forma anterior, y por eso titulamos este seminario con el concepto de ductilidad. Esto de que cuando tú, por ejemplo, deformas un metal, este metal tiene una tendencia a volver al estado anterior. Entonces nosotros creemos que muchas organizaciones sintieron la presión, el embate de estas contingencias, se deformaron, se adaptaron y luego van a volver a la situación anterior. Esto no hubiera sido ningún problema si es que no hubiéramos tenido a la empresa al frente que pudo tomar este movimiento y transformarlo de una adaptación para sobrevivir en una ventaja competitiva. Y yo creo que eso es algo que nos va a empezar a pasar. Es un riesgo muy, muy importante en términos de proveer a la gente, a nuestras empresas, del talento que necesitan. Pero también hay oportunidades muy interesantes. La primera oportunidad que nosotros vemos es que quedó claro que la mayoría de los negocios pueden funcionar con una fuerza de trabajo, al menos en parte distribuida, ¿ya? O sea, esta mitología de que en mi organización no se puede, que acá no se puede, que es imposible, ya quedó un poco destruida. Y si no es en nuestra organización, es muy sencillo probablemente encontrar ejemplos en la industria de organizaciones rivales, organizaciones con las que competimos, que sí lo lograron implementar. Entonces, esto ya quedó más o menos desechado como supuesto. Hay equipos que a pesar de la contingencia siguen dando buenos resultados. Esto es muy, muy, muy buena noticia, porque significa que tenemos candidatos dentro de cada organización a mantener estas ventajas competitivas. Si te diste cuenta que el equipo de contabilidad está procesando más tickets, se está equivocando menos, trabajando desde su casa que desde la planta, bueno, ¿cuál es la razón de ser de que vuelvan o que vuelvan de forma total? Quizás solamente necesitan ir 1 o 2 veces por semana. Y como dijimos anteriormente, tú puedes subirle la remuneración, pero no puedes devolverles el tiempo. Entonces, hay un tema ahí muy interesante. Nosotros creemos que esto aceleró la transformación digital, aceleró la adopción de herramientas digitales y que las organizaciones que lograron implementarla se van a convertir en organizaciones más resilientes y exitosas. ¿Por qué resilientes? ¿Por qué el concepto de resiliencia? Porque en todos los países ocurren cosas que te tensionan. Acá en Chile, de donde soy yo, tenemos los famosos terremotos,
Entonces, un día hay un terremoto, nadie puede ir a trabajar, estamos una semana y media reparando los caminos y finalmente podemos recuperar ¿cómo se llama? Podemos finalmente recuperar el ritmo. Si ahora tenemos implementadas las herramientas telemáticas, bueno, es mucho más probable que podamos hacerlo de forma rápida. Esto nos va a llevar también a una fuerza de trabajo más diversa, y tengo un ejemplo muy particular que les quiero mostrar, que es el ejemplo de los desarrolladores en Latinoamérica. Entonces, esto es como ya una oportunidad concreta que nosotros estamos viendo. Este es un estudio que no fue un estudio muy serio, fue un estudio donde participaron como 5.000 y tantas personas en un foro en Internet, para establecer cuáles eran las remuneraciones medias de estos profesionales. Y yo estoy en Chile y me doy cuenta que en el ámbito de los desarrolladores está más o menos en el sector alto de la tabla, o sea que las remuneraciones medias de un desarrollador son altas en Chile. Y me doy cuenta también que, por ejemplo, en Ecuador, que está en la misma zona horaria que nosotros, ¿ya? Son mucho más bajas. ¿Es necesariamente el tipo de Ecuador un peor desarrollador que el tipo de Chile? No. Tengo más o menos las mismas probabilidades de encontrar buenos desarrolladores en Ecuador y en Chile. Y si ya no están yendo los desarrolladores a mi oficina, ¿cuál es el sentido de que yo siga tratando de obtener el talento que necesito de este pool que sabemos que está agotado y tensionado? Entonces, hay oportunidades muy concretas, para poder generar ahorro y para poder generar inversiones con altos retornos concretos hoy, ¿ya? Otro ejemplo es el tema del footprint de nuestras organizaciones. O sea, nosotros estamos reduciendo en un 25% nuestros costos fijos al tener que tener menos gasto de electricidad, menos gasto de arriendo, menos lugares de trabajo, y esto es algo que se va directamente a nuestro bottom line. Entonces, hay cosas acá que están pasando que son oportunidades gigantes que nos vamos a hacer. Y un poco para ir cerrando también mi parte de la presentación, es que nosotros creemos que este es nuestro momento para hacer la diferencia. Esta es una crisis de la forma en la que trabajamos y nadie está en una mejor posición que nosotros para poder apoyar a nuestras organizaciones. No solo en el primer movimiento adaptativo, sino también en convertir estas adaptaciones en fortalezas estratégicas que potencien a nuestros negocios, los negocios en los que participamos, y que nos hagan empresas más exitosas y más fortalecidas. Hay un concepto ahí muy bueno de crecimiento postraumático, no solo de estrés postraumático, que queremos rescatar y que queremos poner sobre la mesa como un elemento de debate. Y ahora también le abro al resto de los panelistas para que puedan empezar a participar, a contarnos cómo ellos han sido partícipes de este proceso y las historias de guerra que nos podrían contar para aprender todos de su experiencia. Muchas gracias por estos momentos. Cualquier duda, por favor, en el chat y estamos conversando durante el panel. Gracias a ti, Felipe. Sí, como dices, esto va a nutrir mucho el debate que comienza a continuación, para lo cual invito a los panelistas a que tienen la amabilidad de acompañarnos a que enciendan sus cámaras y micrófonos, y procedo a presentarlos. Realmente el cono sur de América Latina está representado. Felipe, Chile. Tenemos dos participantes de Paraguay y dos de Uruguay, y una moderadora que está basada en Argentina, pero que también tiene responsabilidad sobre Uruguay y Paraguay. En primer término, David Pistilli, gerente de recursos humanos de Puma Energy Paraguay e Impala Terminals, presidente de la junta directiva de DSH Paraguay. Su rica trayectoria profesional incluye experiencias en grandes corporaciones internacionales como Nestlé, Petrobras y Unilever. David es licenciado en psicología con énfasis en el área laboral y ha cursado distintos estudios de posgrado en el IAE Business School, Eiden Business School y la Universidad de Belgrano. Por su parte, Laura Barrios es gerente de recursos humanos de DHL Express Paraguay, con más de 11 años de trayectoria. Es además vicepresidente de la junta directiva de DSH Paraguay y realizó estudios en ciencias de la comunicación en la Universidad Católica de Asunción. Por parte de Uruguay nos acompaña Daniela Alonso, gerente de Capital Humano y Comunicaciones de Pronto, del grupo Scotiabank, en donde también, al igual que Laura, ha desarrollado una larga trayectoria. Daniela es vicepresidente de DSH Uruguay y también mentora en UMEI Uruguay y en Endeavor.
Daniela es psicóloga egresada del Instituto Superior en Estudios de Psicología, diplomada en Dirección de Personas por la Universidad Católica de Uruguay y posee también estudios en la Universidad de la Empresa y en Newfield Network. También nos acompaña Aníbal García Sellanes, gerente de personas de panificadora Bimbo Uruguay, en donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional con un paso previo por AC Nielsen. Aníbal es licenciado en Relaciones Laborales de la Universidad de la República y también técnico en Comunicación Social de la Escuela de Comunicación Social. Finalmente, nuestra moderadora va a ser Florencia Scandale. Florencia es People Director South Region de Mondelez International, basada en Argentina, pero como les decía, con responsabilidad sobre Uruguay y Paraguay. Florencia es miembro de la Junta de Dirección de DSH Argentina y posee una muy rica trayectoria profesional como líder en grandes corporaciones como Microsoft, Lacoste, Merck Dom, Johnson & Johnson y Merck. Es licenciada en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires y máster en Organizational Behavior Studies en la Universidad de San Andrés y posee estudios de posgrado en Harvard y Columbia. Es un gusto que nos acompañen y ya, Florencia, pasamos a que dirijas este debate. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, pero bueno. Bueno, primero, gracias por invitarme. Segundo, gracias, Felipe. Excelente exposición, excelente síntesis de lo que estamos viviendo todos nosotros desde Recursos Humanos. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría empezar ya mismo con las preguntas, porque por lo menos tener la oportunidad de que cada uno de los panelistas nos cuente un poco su experiencia, un momento único en la historia. Realmente, como mencionaba Felipe, nadie podía estar preparado, todos nos agarró de sorpresa, no había forma de anticipar semejante pandemia, por lo menos no hay ninguna persona viva que nos pueda contar de las pandemias anteriores. Así que queremos escuchar a ustedes. Entonces, me encantaría empezar con David y preguntarte a vos, David, primero, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuviste que les tocó a vos y a tu equipo manejar en este contexto de pandemia, ¿no? Como recursos humanos. Bueno, antes que nada, un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación para formar parte de este panel, bastante interesante, por cierto. Y bueno, a ver, básicamente, y parece paradójico, pero la respuesta es estar más cerca de la gente, ¿verdad? O sea, acompañando y asegurando principalmente tres puntos, ¿verdad? Uno, la comunicación, ¿verdad? Y asegurarnos que cada manager, que cada supervisor, que tenga gente debajo, que tenga que coordinar un equipo, ¿verdad? Afinar un poco esa comunicación con ellos y asegurarnos de que lleguen los mensajes, ¿verdad? Al hacerlo a tener equipo de manera remota, obviamente eso es un poco más complejo. Imagínense si frente a frente suele ser, hasta a veces un poco la comunicación suele ser el principal issue. Imagínense hacerlo de manera remota. El liderazgo, ¿verdad? Porque tenés que llegar a resultados a través de tu equipo que está fuera, ¿verdad? Cumplir plazos, etcétera. Y por otro lado, la motivación, cómo mantenés a este equipo motivado aún cuando están trabajando desde las casas, ¿verdad? Entonces hemos puesto, en la compañía hemos puesto y desarrollado algunas sesiones, principalmente de entrenamientos para un poco apoyar a estos colaboradores, ¿verdad? Con nuestra especialista del área de aprendizaje en temas como, bueno, lo que tienen que ver con este tema puntual, la adaptación al cambio, ¿verdad? Cuándo decido motivarme, resiliencia, como hablaba Felipe, ¿verdad? El accountability, el hacerse cargo, comunicación efectiva. Bueno, son algunos de los temas que hemos ido desarrollando para apoyar un poco desde la parte básicamente teórica y poniendo en práctica algunos tips, algunos consejos prácticos para poder ayudar a los colaboradores, ¿verdad? También, bueno, hemos llevado adelante algunos programas internos que tienen que ver con formaciones, ¿verdad? Identificar a la gente clave y que puedan pasar por un programa de entrenamiento, que puedan conocer las diversas áreas del negocio, básicamente,
que tengan potencial de crecimiento. Esto obviamente motiva y es como una especie también de reconocimiento para aquellas personas que puedan desarrollarse dentro de la compañía, ¿verdad? Sesiones de coaching, ¿verdad? Para destrabar un poco el potencial de la gente, exposiciones con el board en Ginebra, y algunos programas que apuntamos a también que tienen que ver con aprendizaje, pero a traer gente de externa, ¿verdad? Es decir, también lo único que tienen que hacer es durante 1 año y medio aprender. Ese es su principal trabajo hoy, aprender y obviamente formarle de acuerdo a la cultura de la compañía. Desde ese punto estamos acompañando desde el área a toda la compañía, así que eso puedo comentar. Muchísimas gracias, David. Muy buena la síntesis. Y siguiendo con la presentación que nos hizo Felipe y nos contó, sin ninguna duda, la pandemia dentro de un contexto, bueno, no muy positivo de enfermedad y todo lo difícil, ¿no?, que nos ha traído a nivel global, sin ninguna duda generó un proceso donde se aceleró exponencialmente la transformación digital o la cuarta revolución, que es algo que venimos transitando en los últimos años. Y pensando en eso, Aníbal, me encantaría que nos cuentes cómo fue este proceso de transformación digital en Bimbo, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo aceleraron? ¿Qué pasó? Contanos un poco. Bueno, bien. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar compartiendo aquí. Bueno, nosotros nos agarró, bueno, como a todos, ¿no? Muy de sorpresas y más en Uruguay, que no estábamos como acostumbrados a que algo así nos saque de nuestra zona de confort y nos descoloque tanto como para tener que acompasar y agilitar todo lo que fueron estos procesos, ¿no? A nosotros lo que bueno, como Bimbo, una industria de alimentos en la cual era un elemento de primera necesidad, no pudimos parar, tuvimos que acompasar todos estos cambios a medida que continuamos trabajando, en donde un 90% de nuestra plantilla de colaboradores trabaja en el lugar físico, tienen que realizar su tarea. Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos nosotros para cuidarnos y a su vez, bueno, tratar de ir agilitando y acomodándonos en todo lo que estos cambios para, bueno, no correr el riesgo de quedarnos afuera, ¿verdad? Que es de lo que nos reúne hoy. Nosotros como socios estratégicos, ¿no?, del área de personas, que es como llamamos nosotros desde el Grupo Bimbo, a la función de recursos humanos, tuvimos que responder también de forma ágil a las distintas áreas en lo que refiere a todo el proceso de selección, de reclutamiento y selección, porque también teníamos que seguir y cuidando el negocio, no fallar a los consumidores, puestos para cubrir, o capacitación, y también David hablaba de cómo capacitar y dar esa motivación a los talentos, que muchos también trabajaban desde su casa, y bueno, pero cómo seguíamos dando ese empujón para que sigan creciendo. Nosotros, bueno, sí acompañamos, ya veníamos sí trabajando algo, pero un poco más lento, hasta que, bueno, agilitamos aquí con la pandemia, y bueno, todo lo que fue las capacitaciones, tanto técnicas como también la de selección, o las habilidades blandas, mejor dicho, también las empezamos a hacer mediante, bueno, sesiones virtuales, Zoom, buscamos herramientas que ya teníamos también, obviamente, pero bueno, sí seguir dando esos espacios para que todos aportemos. El trabajar desde casa también individualizaba mucho también el día a día, y esas reuniones y esas capacitaciones también nos dejaban como complementarnos y compartir experiencias y cómo seguir avanzando, y bueno, y ver que también desde su casa podían cumplir con el trabajo, cumplir con los procedimientos y a su vez seguir enriqueciéndose también en su puesto y seguir creciendo, ¿verdad? Otra de las cosas también que implementamos, que era también todo el proceso de selección, que nosotros, eso lleva también a tener en un contexto normal un contacto con mucha gente, porque todos sabemos que son procesos de entrevistas, de psicotécnicos en sí, bueno, también lo tuvimos que adaptar y ayornarnos, y bueno, comenzar esas entrevistas vía Zoom, o también cualquier sea la herramienta para poder contactarnos con los posibles candidatos.
Y lo que adoptamos también, una herramienta que es muy, bueno, que nos facilitó mucho también, que era la parte de psicotécnicos, que es una plataforma de gamificación llamada Nahuayán, que fue creada por una startup argentina, y lo que nos hacía, bueno, es de forma lúdica y disruptiva, bueno, mezclar el gaming con lo que es la inteligencia artificial. Y ahí con eso, bueno, poder tener un perfil, ya sea que lo aplicamos también para lo que eran los talentos y bueno, y los trabajadores, los colaboradores que ya trabajan, pero también para los candidatos, ¿no? Y tener un perfil, bueno, bastante ajustado a las necesidades del negocio, y a que nosotros también nos daban muchas herramientas para, bueno, si eran colaboradores que ya trabajaban nosotros, ver y mapear cómo nosotros dábamos ese crecimiento y, bueno, y poder también a los candidatos tener ese perfil, que también cumplieran en todo el procedimiento, quedaran no seleccionados, les llegaban a ellos también cómo era el perfil, y para que ellos también pudieran ya tener directamente la retroalimentación de eso, ¿verdad? Entonces, fueron muchos los que nosotros, bueno, lo que es las diferentes tecnificaciones rápidas que tuvimos que adoptar, ¿no? Eso es un poco lo que más pudimos apoyar desde el área de personas. Excelente, gracias Aníbal, muy, muy bueno todo lo que nos contaron que hicieron y cómo tomaron ventaja, ¿no? En forma súper acelerada de algo que, Sí. repito, no teníamos previsto, nadie podía anticiparlo. Y hablando de esto, de que sí podía anticiparlo y conectando un poco lo que estaba hablando David con Aníbal, Daniela, ¿cómo manejaron esta situación con los líderes? O sea, porque Recursos Humanos no estaba preparado, pero los líderes tampoco estaban preparados para esto. ¿Cómo lo manejaron ustedes? Contanos. No, bueno, buen día, buenas tardes para todos. Muchas gracias por convocarnos SH a esta instancia y poder intercambiar con todos y seguir reflexionando y aprendiendo nosotros también, ¿no? Como decía Flor, es algo que es totalmente, tanto que hablamos de innovación, es una innovación total, estos procesos transformadores que estamos viviendo, pero que en definitiva deja arriba de la mesa un poco lo que decía Felipe con la investigación, que las personas son y seguirán siendo el motor de cualquier organización, y en eso los líderes son claves para lograr que eso pase. Siempre bajo los verticales que se siguen dando, que es el talento de las personas y las culturas organizacionales. ¿Qué pasa? Que hoy necesitamos un cambio de mindset, un cambio de cultura abrupto y con cambios totalmente rápidos. Como dice Felipe, fíjate que estamos analizando los cambios en menos de un año, lo que implica cambios para las personas. Entonces, son cambios profundos y rápidos, o sea que es muy difícil de poder transitar. Entonces, los líderes necesariamente tienen que involucrarse a acompañar este proceso sobre el cual también están atravesados. Entonces, necesitamos líderes con mucho coraje, necesitamos líderes que tengan de alguna manera que trabajen sobre equipos autogestionados. Ya no es aquello del líder que baja la información, le dice qué tiene que hacer a las personas, no. Esto cambió totalmente, las personas tienen una relación con el trabajo y lo que quieren y su bienestar totalmente diferente al que era antes. Entonces tenemos que lograr una mejor ecuación entre ese bienestar de nuestra gente, de nuestros colaboradores y la rentabilidad y productividad de la empresa. Entonces es fundamental que el líder trabaje sobre esas resistencias que van a haber. Nos decía Felipe, es muy fácil volver a lo que nos hacía cómodo, lo que conocíamos, y eso hay que resignificarlo todo. O sea, necesitamos organizaciones que aprendan, pero también necesitamos organizaciones que desaprendan lo que venían haciendo y transformen en algo novedoso. Entonces son muchas habilidades nuevas, sumando a eso conocimientos y know-how específicos que tienen que ver con la adopción tecnológica, que no deja de ser una herramienta, después están como las personas las aplican, pero esas herramientas hay que incorporarlas. Sabremos nosotros en nuestros equipos de capital humano que venimos de una formación en donde eso no estaba, así como la lectura de datos, teníamos una escucha mucho más tradicional y hoy tenemos que reconvertirnos también. O sea, es un cambio que nos lleva, como siempre, de capital humano, a ser motor para la organización, pero que nos atraviesa 100%, porque contaba David y Aníbal, los procesos, desde la selección hasta la comunicación, hasta la capacitación, es totalmente distinta. Es entregándole a las personas su posibilidad de autogestionarse, generar plataformas para que las personas puedan gestionar ahí. La comunicación ya no es capital humano que baja solo la información, que alinea a las personas supuestamente con la cultura organizacional, se co-crea entre todos. Entonces, realmente el líder tiene que poder
generar esas inteligencias aplicadas, las metodologías ágiles que tanto venimos hablando. Está buenísimo incorporarla, pero necesitan de líderes que tomen decisiones rápidos para que eso pase, para que se integre realmente y no sea, bueno, aprendemos a cómo hacer determinada metodología, no, que la incorporemos implica que tengamos las habilidades para poder gestionarlas. Y eso implica delegar mucha responsabilidad, eso implica trabajar no solo por la distancia física de lo que nos traía Felipe también del trabajo remoto, sino también de cómo humanizamos esos vínculos. Porque en definitiva somos seres humanos gregarios que necesitamos de esos vínculos, más lejos, más cercanos. Algunos equipos, y por supuesto nos ha pasado, de equipos que de repente, haciendo la tradicional o como fuera encuesta de satisfacción o de clima, han virado absolutamente y están en niveles de satisfacción mucho más altos de lo que estaban históricamente. Y que tienen que ver con estas formas, sobre todo equipos de IT, de tecnología, y que tienen que ver con estas formas, que quizás no las habíamos incorporado, éramos muy tímidos en incorporarlos como un beneficio cada tanto, porque también había un temor a decir cómo gestionamos esto a la distancia. Entonces creo que estamos como muy atravesados en ver cómo de alguna manera esos líderes los ayudamos a transformarlos, a que realmente autogestionen y generen esos equipos que son de alguna manera autogestionados, a que tengan el uso de la tecnología con una adecuada adopción de ese uso de tecnología, a que tengan capacidad de redefinir todos los procesos que están actualmente, porque necesariamente van a tener que redefinirse, a que puedan liderar desde la transformación. Ya los líderes no es aquel a que le ponemos solo el título de jefe, responsable o gerente. Todos pueden liderar desde su lugar en donde están. Entonces es como realmente trabajar sobre una red de comunidad totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Excelente, Dani, totalmente de acuerdo. Y es un mega desafío, porque en el medio de ese proceso cambia la agenda de recursos humanos. O sea, el rol de recursos humanos está cambiando en las organizaciones previo a la pandemia. Esto es otra cosa que se aceleró con la pandemia. Y el reencontrarnos a nosotros mismos como si fuera, no sé, creando una nueva identidad como un adolescente, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién soy? ¿Cómo cambio? ¿A dónde voy? Y volver a gestionar nuestra identidad es clave. Es clave para los líderes, como estabas comentando vos, y es clave para recursos humanos. Entonces, Laura, ahora lo que te pregunto es mirando hacia adelante. Y DHL, me imagino que ha tenido un rol, o sea, el crecimiento ha sido exponencial, me imagino por todo lo que simplificó la pandemia, ¿no? Entonces, ustedes más que nunca pueden contarnos no solamente lo que fue el desafío del negocio, que no quiero tal vez detenerme tanto ahí, seguramente el desafío de los líderes es algo muy parecido a lo que nos estaba contando Daniela, o a las acciones que tomó David, o que nos contó Aníbal, pero lo que te voy a pedir a vos, Laura, es, con esa súper experiencia al universo que tuvieron ustedes en DHL, ¿cómo ves el futuro de recursos humanos? Florencia, muchas gracias. Hola a todos los panelistas. Bueno, no solo el futuro de recursos humanos, sino el futuro del trabajo en sí, ¿verdad? Esto que decía un poco Felipe, pasamos de la supervivencia a la continuidad del negocio y obviamente yo creo que rompimos muchos paradigmas, Florencia. O sea, pensábamos que no podíamos trabajar remotamente. Bueno, DHL, como saben, una de sus principales pilares es ser empleador de elección, ¿verdad? Quiere ser empleador de elección y en eso ha incorporado tecnologías nuevas. Tuvimos la oportunidad también, al ser tan internacionales, allá por marzo, abril, ver lo que vivieron nuestros colegas en Asia. Entonces, aprender de la experiencia en Asia, que ya se estaban recuperando económicamente y ya estaban volviendo a las oficinas para no cometer los mismos errores como líderes, como ejecutores, ¿verdad? Y qué curioso el ser humano, que igual cometimos los mismos errores en Latinoamérica, porque somos humanos, ¿verdad? Entonces la incertidumbre nos hace trabajar así. Entonces, bueno, sí, estamos ahora trabajando en lo que es la vuelta a las oficinas del equipo administrativo. ¿Por qué te digo el equipo administrativo, Florencia? Porque los pilotos y los couriers no pararon de trabajar. En ninguna parte del mundo. Nosotros traíamos las vacunas, nosotros transportábamos las mascarillas. Cuando los aeropuertos cerraron, la empresa seguía operando. Entonces teníamos una parte que seguía en el esquema tradicional
tratando de motivarles con toda la incertidumbre que eso generaba, y toda la parte administrativa, que era el 60% de la dotación, haciendo trabajos remotos, conectándonos por Zoom, por Link, por Skype, comunicación y todos esos desafíos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora mirando hacia el futuro? ¿Cómo podemos incorporar el aprendizaje de ese 60% de las personas que ya pudimos probar, como dijo Felipe, lo que es trabajar en pijama, ser productivos en menos horas? ¿Cómo podemos, digamos, implementar lo mismo para el área que no pudo parar y se generó como una injusticia, se generó como algo, un desbalance donde yo como encargada de recursos humanos quiero pensar cómo podríamos hacer, desde implementar drones para hacer entregas, cómo yo le puedo dar los mismos beneficios a esas personas que no pudieron parar, porque ya se rompieron paradigmas donde antes yo les decía, bueno, somos empleadores de elección, ¿por qué no todos tenemos laptop y venimos y nos instalamos de cualquier sala con un wifi? No, que las computadoras de oficina duran más. Entonces, hoy se empezaron a romper esos paradigmas y quiero seguir rompiendo paradigmas desde empleador de elección hacia esas personas que no pudieron parar. Por ahí es que estamos encaminando todo lo que es el futuro del trabajo, diciendo si se puede, si pudimos superar una crisis, si ya estabilizamos el negocio, si nos dimos cuenta que teníamos un propósito tan fuerte, bueno, es el turno de ver qué hacemos con esas personas para igualar. Creo que por ahí viene la mano. Excelente. Sergio, te pregunto porque nos quedan 12, a ver, más o menos, no, un poco más, 14 minutos. Creo que es un excelente momento para aprovechar si tenemos preguntas de la gente, ¿no? Sí, tenemos varias preguntas. Te voy a hacer una como para que después puedas seguir. Es una pregunta que creo que va dirigida más a Felipe, que precisamente está emparentado con lo que mencionaba Laura recién, el futuro del trabajo. Felipe, en la encuesta que nos mostraste al finalizar tu exposición, muy interesante, por supuesto asumo que esos son los sueldos o los salarios brutos, ¿verdad? No debe ser el costo de la empresa, y ahí debe haber temas impositivos locales que juegan, y también asumo que son los tipos de conversión o de tipos de cambio oficiales, ¿verdad? Porque Sí, precisamente esta pregunta decía, bueno, en Argentina tenemos una distorsión muy importante en el mercado de cambios. Asumo que es todo en... Sí, y además son promedio. Entonces tienes metido el que recién está partiendo con el CTO de una compañía en la misma caja. Por eso te dije, esto es algo ilustrativo más que una encuesta en serio. Hay estudios en serio, ¿eh? Que se hacen con buenas metodologías y todo, pero era más un ejemplo para poder ubicarnos. Perfecto. Según, digamos, mi percepción, tu lectura fue, o lo que nos mostraste fue a modo de oportunidad, pero de vuelta, volviendo a lo que mencionaba Laura en cuanto al futuro del trabajo, y tomando los mismos ejemplos que tú tomaste, un programador en Chile versus un programador en Ecuador, y asumiendo que, digamos, la persona que está en Chile con $1.800, más o menos podemos asumir que tiene el mismo poder adquisitivo en donde está localizado que la persona de Ecuador con $900. ¿Qué riesgo le ves a eso? O sea, exagerando, ¿el programador chileno debiera estar preocupado? Porque hoy estamos hablando de una globalización del trabajo real, concreta, en serio, y que ya incluso afecta a la base mismo de la pirámide organizacional. ¿Le ves riesgo? ¿Le ves, no sé, algo que vino para quedarse, como tú mencionabas, y que, bueno, hay que adaptarse? Yo creo que esto vino para quedarse primero, y yo creo que los que tenemos que estar asustados somos nosotros, no los programadores, porque en el fondo esto lo que abre es oportunidades. Básicamente, de la misma forma que el tipo en Ecuador puede decir, oye, en vez de estar trabajando en esta organización, podría estar trabajando en una organización en Colombia o en México, donde pagan un poco mejor, sin cambiar o incluso mejorando mis condiciones de vida, porque a lo mejor ya no voy a tener que tener estas 2 horas de traslado que pierdo al día para partir. Lo que tenemos que estar preocupados somos nosotros, porque al final del día, si es que nosotros no respondemos a estos cambios en el panorama de oferta y demanda de talento,
nos vamos a empezar a encontrar con que no tenemos suficiente talento para cubrir las necesidades de nuestra empresa, con que nuestros procesos de selección empiezan a estar desactualizados, con que las pretensiones de renta de las personas con las que estamos trabajando también empiezan a ser cuestionadas. Ahora, desde el punto de vista de la persona que está postulando al cargo, siempre se puede abrir un poco más el parámetro, además. Si tú, por ejemplo, manejas idioma, ahora puedes abrir el potencial de lugares o de organizaciones con las que pudieras trabajar al mundo anglosajón, por decirte algo, o a empresas que están trabajando en Francia, en Alemania, y que también necesitan talento. Entonces, a lo mejor tú eres, como es lo que decía mi abuelito, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Algo así decía. Entonces, a lo mejor tú en este momento eres cabeza de ratón. Entonces, estás en un mercado que no paga tanto, pero estás en el tope de esa pecera. Pero te puedes cambiar a una pecera más grande. Si es que a lo mejor manejas un idioma diferente, o te puedes educar en otra manera de trabajar, o te puedes certificar. Ahora, los otros que tienen que estar con un poquito de susto son los que dicen, no, si esto jamás me va a pasar a mí. Porque, por ejemplo, yo trabajo en DHL y el tipo que maneja el camión no está expuesto a esta oferta y demanda. Pero eso también es cuestionable, porque el tipo que maneja el camión a lo mejor puede estar haciendo otro trabajo en otra industria que sí está afecta a estas condiciones. Entonces, independiente de lo que estemos haciendo, esto va a abrir las oportunidades para todo el mundo. Estemos en posiciones que son fácilmente transferibles a un trabajo distribuido o no. Porque se nos abren otras opciones. A lo mejor el tipo ya no va a trabajar en el camión, va a ganar un poco menos, va a trabajar en un call center haciendo atención desde su domicilio, pero va a recuperar tiempo, va a aumentar su flexibilidad, o va a mejorar condiciones, o va a migrar hacia una carrera que le interese más. Entonces, de esta no se salve nadie. Ok. Yo simplemente, para complementar desde mi vida previa en Microsoft, Felipe, lo que vos estabas diciendo cuando hablabas de los trabajadores, ¿no? En la diferencia entre salarios Chile, Ecuador, y coincido con lo que dice Sergio, hay otros factores sin duda para ponderar, pero la realidad es que ya no es solamente el tema del trabajo remoto, es las modalidades de contratación que vamos a tener con la gente. Entonces, yo hoy conozco un montón de freelance trabajando en programación, en compensaciones. Hace poco quise contratar a alguien para compensación y me dije, no, estoy trabajando como freelance, viviendo en Uruguay, y vendo mis servicios de compensaciones al mundo. Y les estoy hablando de una chica de 30 años. Eso por un lado. Entonces, hay nuevas formas de contratación. Y otra cosa que no podemos perder de vista, justo todos los que estamos acá estamos en grandes organizaciones, es que las startups nos están cambiando la forma de concebir el mundo y el trabajo. Y las startups, consciente o inconscientemente, con intención o sin intención, están cambiando la nueva legislación laboral en el mundo. Y están cambiando la forma en que se concibe el trabajo. Y ya no hablo solamente de generaciones, que es un tema muy trillado, ¿no? La nueva forma de ahorrar el trabajo, lo que vos decías, ¿no? ¿Cuántas horas yo me ahorro trabajando de casa? Pero no es solamente eso, es, che, está bueno trabajar para 3 empleadores en lugar de 1. Puedo aprender más, puedo divertirme más, tengo mayor diversidad, me pagan mejor, entonces obliga a un cambio, obviamente, en algunos países en leyes laborales. Está bueno que yo me pueda ir a vivir a Barcelona y que a mi empleador no le importe dónde estoy ubicado yo físicamente para trabajar. Entonces, hay un montón hay otros beneficios que se conciben en función de esto. Hay otros intercambios en la compensación total o en el valor, o en el value proposition que le hacemos al empleado, ¿no? Entonces, explorar todo esto, y acá sí me pongo el sombrero de colega de ustedes como persona que representa una gran corporación, es un súper, súper gran desafío para las grandes corporaciones que llevan décadas trabajando en una manera que tenemos un paradigma, una forma de ver el mundo muy, muy distinta a las startups, que son quienes genuinamente están cambiando el mundo del trabajo para todos nosotros. Total. Y dicho esto, y por el tiempo que nos queda, Sergio, te cedo la palabra para el cierre. Muchas gracias, Florencia. La verdad que ha sido un gusto. A mí me gustaría, antes de dar por terminado el evento, aprovecharlos y pedirles, de serles posible, una frase
conclusión o resumen que un poco nos deje ese a modo de postre de lo que fue este debate. Florencia, ¿qué se te ocurre? No tengan miedo de ser disruptivos. Upa, muy bien. Daniela. Bueno, a mí me queda como resonando el que necesitamos organizaciones que aprendan muy rápido para que realmente se haga una innovación. Perfecto. Laura. No Ahí se te está. escucha. Yo diría, sí, ser flexibles y siempre escucharle a nuestra gente. Probablemente ya nos venían diciendo que se podía y no le hicimos caso. Aníbal. Bueno, creo que ser lo más ágiles y rápidos posibles para poder absorber y adquirir esos cambios, ¿no? Y bueno, y desde el área de gestión humana, ser los que lideran esos cambios y acompañar y ayudar al resto del equipo, ¿no? De la empresa donde uno está, y creo que va por ahí. David. Bueno, un poco resumiendo todo lo que ya dijeron los colegas de la mesa, básicamente no solamente la actitud, no solamente los conocimientos y las habilidades es lo que te va a diferenciar, sino la actitud, justamente. Esa es la palabra un poco clave. Cómo adoptas todos estos cambios y la adaptación y flexibilidad. Y bueno, Felipe, como para que cierres, termines. Yo les diría que no hay nada más rentable que aprender del error ajeno. Y hay organizaciones que ya vienen de vuelta porque, como decía Laura, estaban en Asia y lo tuvieron que implementar. Startups que son más ágiles para implementar cosas nuevas y para fallar. Hay que salir de nuestra oficina y hablar más con los del frente, porque de ahí se puede aprender mucho más rápido de lo que uno puede hacer en organizaciones. Excelente. Bueno, la verdad ha sido un gusto. Nos llevamos en los oídos un montón de experiencias y vivencias, y sobre todo estos minutos últimos de frases que nos sirven para reflexionar. Yo me permito comentarles lo que tomé nota. Primero, lo que decía Florencia de no tener miedo, animarse, eso es importantísimo. Lo de Daniela, que es necesitamos organizaciones que aprendan rápido, que eso es clave, es cierto. Laura comentando de ser realmente flexibles. Aníbal, de ser ágiles y rápidos para justamente absorber los cambios. David, con esta frase que, bueno, se dan muchos aspectos de la vida, pero no solo es el tema del skills, conocimientos y habilidades, sino principalmente la actitud. Y la última frase de Felipe, que también es una máxima, dicen que la experiencia propia llega tarde y cuesta caro. O, como lo dijiste en tus palabras, nada más rentable que aprender del error ajeno. Había un famoso boxeador que decía que la experiencia es un peine que te dan cuando uno ya está calvo. Y que es un poco, de eso se trata todo esto. Así que les doy las gracias, muy agradecido. Valoramos su presencia, tanto Daniela como Laura, Aníbal, David, Felipe y principalmente Florencia en su rol de moderadora. Ha sido un gusto. En nombre de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, les damos las gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de internet www.orgdsh.org, y los invito a vernos en nuestra próxima actividad. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Placer. Chao, muchas gracias. Cuídense.